Hola gente curiosa, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa número 37 de La Curiosidad Liberó al Gato. Estamos con todo este timazo, equipazo completo, sin invitados hoy. Ya saben por qué, lo ven en el título. Vamos a hablar del programa pasado, ¿no? Vamos a hablar del programa pasado, que es algo que no hicimos nunca. Así que bueno, pasamos a presentar al equipo. Hola Walter, ¿cómo estás ahí con ese corte y ese peinado recién bañado? Sí, 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 me tocaba hoy jueves. ¿Cómo están, amigos? ¿Bien? Muy bien, cada jueves que hay luna llena te bañás. Exactamente. Me parece muy, muy bien. Y también estamos con el señor de la estación de servicio, Gustavo. ¿Cómo le ¿Qué va? tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hoy nuevamente haciendo exteriores. Qué Tenemos a nuestro bárbaro, qué bárbaro. corresponsal en la estación de servicio. ¿De dónde? No sé ni dónde está. Hoy ¿Dónde estoy en está? otra y Sí, me han garantizado, claro, esta es del sector privado, entonces me claro. han garantizado que no van a cerrar a la noche y que no importa si el programa dura un continuado hasta mañana a las 6, Sí. no hay problema. Esperemos que no, Qué no queremos que bárbaro. la gente escuche todo el programa o Y, la mayor y cantidad que teniendo, pueda. teniendo en cuenta el tema que vamos a desarrollar hoy, estaría bueno que la charla, Gustavo, la hubiese hecho en Vaca Muerta, ¿no? Digo, el lugar propiamente dicho de Tomando una paso de los toros, ¿no? la. Che, ¿sigue existiendo la paso de los toros? Sí, claro que sí, ¿Sí? Mira, Ah, no, claro que sí. como nunca me gustó, porque no me gusta ni a la mí tampoco. guatónica, Gran aguatónica, no, la detesto. No, no, no sé. originaria del Uruguay, Ah, sí, Mira, mira tú. de la localidad de Paso de los Toros, Mm, la República Oriental del Uruguay. qué Una linda vergüenza que no historia, sé. muy linda historia. Qué vergüenza que no sepa que Paso de los Toros está en Uruguay, ¿eh? Así es. Bueno, bueno, hablando de toros, hoy vamos a hablar de toros. Es la primera vez, como dije, que vamos a hacer un programa del programa anterior, ¿no? Del programa que ya se hizo. Dice, estamos locos. Ustedes están locos. ¿Por qué hacen este tipo de cosas? ¿A quién le interesa si ya escuchamos todo lo que había para decir de boca de expertos? ¿Quién demonios son ustedes para venir a hablar ahora de toros? No, nosotros no vamos a hablar de toros específicamente. Para eso lo tuvimos la semana pasada, Santiago Navajas, pero creíamos que era importante hacer un programa especial para sacar las conclusiones del programa hasta ahora más polémico que tuvimos. sí. Así que dijimos, bueno, en vez de hacer las conclusiones, que también estamos medio corto de tiempo, porque los horarios con España, bueno. Entonces dijimos, en vez de sacar conclusiones o hacer nuestras propias conclusiones, ya que no las hicimos, armemos este programa para sacarnos el gusto. Acá puede haber, no sé qué va a terminar, no sé si va a ser una batalla descarnada, no sé si nos vamos a tirar de las mechas, no sé si vamos a estar de acuerdo en casi todo, no sé si esto va a terminar en son de paz o en un estado de guerra absoluto. No sé qué va a terminar, cada uno tiene su opinión, así que arrancamos con, como yo conduzco, yo arranco. Muy bien. Yo soy el dueño de la pelota, querido. Bueno, entonces... Eh, para empezar, quiero arrancar. Yo voy a decir primero lo primero, que uno tenía ya, no teníamos, por lo menos yo, o creo que ninguno de los tres tenía una opinión del todo formada, más o menos uno pensaba algo, pero claro, hasta que uno no sabe algo en profundidad no puede tener una opinión formada del todo. Ya está bien, tuvimos una hora de programa, un poco menos, decís eso, tener una idea profunda del asunto. Bueno, más profunda, llamémosla. Entonces me doy digamos, me doy el gusto de decir, señores, parcialmente me cambió un poco la óptica. Mi óptica era antes muy negativa respecto de las corridas de toros o la tauromaquia. Eh, y realmente debo decir que la charla con Santiago Navajas me la cambió, me la hizo más positiva la visión. O sea, no tan. Igual yo no era hipócrita, yo como carne, o sea, y lo que más me gusta es la historia de la carne. Entonces digo, me la, tenía una posición negativa, pero no tanta,
porque si no me sentía como que caía en una hipocresía que no quería caer. Entonces, pero tenía una visión más negativa de la que tengo hoy. De la que tengo hoy. Igual todavía no termino de cerrarla. Eh, por eso quería arrancar por ahí. Es decir, yo como carne, tenía una visión negativa, pero no tanta, pero parcialmente me cambió la visión. Ahora quiero saber a ustedes qué les hizo la charla con Santiago. ¿Empieza Walter El o que empiezo quieran. yo? No, que arranque Gustavo, que arranque Gustavo. Dale. Bueno, pensar, básicamente, y sigo con las mismas dudas que tenía al principio, realmente, son dudas que no, ¿cómo puedo explicar? Que no logro despejar sin entrar en contradicción, aunque sí tengo una posición firme y férrea inicial, y es que no se puede prohibir por ley las corridas de toros. En eso estamos todos de acuerdo, creo, no sé, Walter. Sí, 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 estoy de Muy acuerdo. bien. Y Walter, ¿a vos cómo te llegó la charla? ¿Qué te hizo? A ver, bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que Santiago es una persona muy preparada, no solo para hablar de tauromaquia. Digo, yo sin conocer al personaje en cuestión, erróneamente imaginé que íbamos a entrevistar a una especie de Alberto Samid de la madre patria. No era el caso. No, es un intelectual, escribe en un Por eso periódico español mismo, Libertad Digital de muchos temas. Es claro, un por tipo eso muy mismo, por eso preparado. mismo. Mi prejuicio me hacía creer que una persona que defendiese algo que yo consideraba tan bestial, digamos, tenía que tener una impronta, un perfil más parecido al, al personaje este en cuestión que acabo de nombrar. Ah, Samir, Eh, sí. ¿A qué me refiero con esto? Digo, eh, para que una persona con ese nivel de formación defienda esto, lo tiene que defender desde un lugar no solamente moral, sino él en, varios momentos habló de, que esto era una especie de gesta artística, ¿no? Ujú. Entonces hay muchos puntos en los que me hackeó mi propia forma de pensar. Por ejemplo, con el tema de que previo a la corrida, los toros de Libia, creo que ese es el nombre que se le da, Ujú. tienen una vida bastante más placentera que los de su especie, que no son seleccionados Ujú. para las corridas, ¿no? Claro, cuando yo probé decirle a gente amiga, incluso a familiares, eh, que los toros digamos, que participaban de las corridas tenían una buena vida hasta el día de la corrida, y lo que hice fue guardar cierta distancia para evitar el cachetazo, ¿no? Porque la gente se lo toma como una cuestión propia. Creo que la mayoría no vimos una corrida de toros, pero bueno, sabemos que es un espectáculo más bien sangriento y qué sé yo. Así que nada, lo que puedo decir es que me dejó con bastantes puertas abiertas respecto al tema. Obviamente coincido con esto que dicen de que no, estaría mal que el Estado se entrometa. En última instancia, lo que tenemos que reconocer, creo que Gustavo lo dijo en el episodio anterior, es que tanto los toros como las vacas siguen en el planeta por la utilidad que tienen. Esa es la cruda verdad. Podemos enojarnos con eso. A partir de ahí tenemos que reconocer que son propiedad, digamos, de alguien. Entonces el debate estaría si consideramos que está bien o está mal que esa persona propietaria del toro lo someta a semejante vejación según nuestros propios cánones, digamos. Nosotros vemos como vejación. Por lo que contaba Santiago, es como hacerle un honor al toro. Entonces, no sé, me parece que hay bastante
Claro, lo para que pensar y decía, repensar, lo que decía Gustavo. lo que decía Santiago es justamente en comparación con las vacas, que tienen un trato, digamos, peor que el toro, que este toro, Ujú. antes de ser sometidas al matadero, Sí. donde van sin defensa alguna, van todas juntas en un camioncito, eh, y después las matan y yo me las como. Eh, el toro tiene la posibilidad de defenderse, eh, que es verdad, el toro tiene la posibilidad de defenderse, quizás, él habló de un equilibrio, ¿no? Porque fíjense que al toro en algún momento le ponen las barandillas, se llama, ¿no? Banderillas. Sí, Banderillas, ¿no? O sea, como que lo van debilitando, ¿no? sí. Entonces yo creo que ahí Entre lo que varios, ¿no? hacen... ¿Cómo, perdón? Entre varios tengo entendido. Sí, sí, Si no sí, es por el eso torero el que se encarga de, hay mucha claro, gente claro, preparada alrededor. Lo que están tratando de hacer es que llegar a un punto de equilibrio, o lo que se considera un equilibrio, entre el toro y el claro. torero. Equilibrio, llamémoslo de fuerza, porque obviamente en lo que es inteligencia, el humano siempre, salvo las excepciones que dijo en el programa Walter de los sindicalistas, el humano siempre lo va a superar. El humano promedio, digamos, lo va a superar. Entonces tiene esa ventaja, pero es verdad que los mayoría, creo, de los toreros tienen cornadas, que muchos tuvieron que ser hospitalizados y que muchos han muerto. Estamos hablando de toreros, como él habló de Joselete, creo que se llama Joselito. Joselito y Manolete, Joselito perdón, Joselito y Manolete, mezcla los dos. Torero, bueno, estoy hablando del principio del siglo Ah, XX. hay que decir que el torero elige estar ahí, el toro no. El torero elige, claro. exacto, el torero elige estar ahí, el toro no. Y esa es quizás una de las críticas que yo tuve respecto de la charla que tuvimos. Cuando él comparó en el momento no se me ocurrió, pero pensándolo después dije, me parece que esta comparación o esta analogía no es al lugar. Y fue cuando hizo la comparación con el boxeo. Sí es una comparación correcta en el sentido de que la gente va y disfruta a dos tipos matándose. El boxeo, o más que el boxeo, lo que hoy es artes marciales mixtas, El ¿no? Porque el UFC, boxeo, por lo menos, si uno se cae, qué sé yo, bueno, ya claro. está. En el otro se cae y le puede seguir pegando codazo, rodillazo, o sea. En ese sentido es verdad, un espectáculo violento que a la gente le gusta entre dos personas. La diferencia, clara está, es que Las las dos dos, eligieron estar ahí. exactamente, las dos personas que decidieron boxear o enfrentarse en una batalla de artes marciales mixtas o de karate o de lo que sea, o de boxeo tailandés, eh, eligieron estar ahí, eligieron Paradójicamente hay un someterse. acuerdo, Exacto. hay un acuerdo Hay para un que, acuerdo al que se claro. puede llegar con. Sin embargo, eso me pareció una analogía que no era del todo buena. Sin embargo, sí lo veo, la analogía bien puesta, digamos, desde el punto de vista del show que le brindan a las personas. Eso sí, un show violento de sangre. ¿Tá? En ese sentido tiene razón Ujú. Santiago y el ejemplo estuvo bien expresado. Eh, Ahora, yo digo, repito, perdón, que suene reiterativo, pero digo, yo como carne, o sea, el espectáculo yo no lo veo porque soy un cobarde. El espectáculo de cuando matan a la deliciosa vaca que yo después me como. Y los chorizos y las achuras porque yo Claro. no tengo miramientos, a la hora de comer un animal y no me importa cuál sea. Si a mí me gusta, lo como. No es que hay animales que me dan asco o qué sé yo. Bueno, con perro tendré alguna, pues yo tengo perro, pero el resto me das carne de lo que sea, por más que sea el animal, yo he comido conejo, que es el animal más, uno de los animales más dóciles del mundo, más simpático. Entonces, no tengo miedo. Entonces, Está bueno que, quién soy estaría yo? bueno, No me tengo. imagino una persona defendiendo la ingesta de conejo diciendo, bueno, era él o yo. Corrida de conejo tampoco creo que. Sí, Gustavo, decías. No, sí, yo en relación a ese punto, al punto de la comida y que no, eh,
creo que ahí refleja, por lo menos en el común de las personas, refleja digamos, una diferencia moral entre la alimentación y el entretenimiento, Sí, ahí está la clave, para mí. eh, que es rebatible desde el punto de vista de que salvo que tengas hambre, ¿sí? Y cualquier cosa te viene bien para comer, no necesariamente uno se alimenta o sea, uno tiene la opción única de alimentarse con carne, por lo que, digamos, en definitiva, uno come carne porque a mí me gusta la carne, como carne porque me gusta, no porque tenga hambre, o sea, ya salimos de las cavernas felizmente, aprendimos a cultivar, aprendimos a producir alimentos en forma industrial, estamos aprendiendo a producir carne en bioreactores, o sea que carne sin necesidad de matanza de animales, por lo que, digamos, el argumento moral, de la superioridad moral de la comida en relación al espectáculo, no deja de ser, digamos, una preferencia y particular, digamos, ¿no? Quien dice, bueno, yo como carne, pero no quiero digamos, el maltrato animal en la plaza, bueno, refleja una posición ética particular, pero no un estado de necesidad, digamos, no me gusta el maltrato animal, pero como carne por necesidad. Eso ya eventualmente, salvo en algunos segmentos de la humanidad, eso ya no existe, digamos, no existe más. Por lo que las dos son preferencias, la preferencia del espectáculo y la preferencia de la alimentación. Y yo no soy quien para juzgar las preferencias de los demás, ¿sí? Es decir, si la preferencia por la alimentación es de una categoría moral superior a la preferencia por el espectáculo, digamos, ¿no? O por el arte. Y yendo al arte, arte es el concepto de qué es arte y qué no, es un concepto muy subjetivo. Y eso en el siglo XX quedó recontra archi demostrado a partir del urinario de Duchamp, digamos, ¿no? A partir de ese momento que además la obra de Duchamp se considera, esa obra en particular, la obra de arte más influyente del siglo XX, o sea, no es cualquier cosa, y es un lugar para mear, ¿no? Un artefacto para mear. A partir de ese momento, bien podemos decir que lo que es arte y lo que no es arte es muy subjetivo, es como la belleza, es como, digamos, las mujeres bonitas o los flacos atractivos o lo que sea, digamos que depende mucho del observador. Si me preguntas, ¿para vos es arte la corrida de toro? La verdad que creo que no, y en realidad no lo sé. Al no haber presenciado, he visto alguna corrida de toro cuando era chico por televisión, digamos, pero al no haber presenciado una corrida de toros, no he experimentado nunca esa sensación que experimenta aquel que está en presencia de una obra de arte. ¿Sí? Entonces, yo no la puedo considerar arte. Ahora, tampoco puedo negar que otro la considere arte. Allá él con sus preferencias y yo con las mías. ¿Sí? Es como Papo que hablaba peste de la música electrónica y ya lo vimos, ¿no? Lo vimos al principio de este podcast. Y bueno, lo que para unos es música, para otros es ruido y para otros no es absolutamente nada. Eso es totalmente subjetivo y está bien que lo sea, porque si no tuviéramos categorías subjetivas para el arte, para la belleza, digamos, si no pudiéramos manifestar preferencias personales distintas cada uno de nosotros, nos estaríamos siempre matando por la misma mujer. Finalmente, habría una sola Eva para disputarse entre 3.500 millones de Adanes. Ah, pensé que iba a decir entre 3.500 millones de perones, me asusté. El tema es acá, si uno ve yo después del programa me puse a ver corrida de toros.
el torero no es solamente un hombre valiente que se enfrenta, que ya hay como para los fanáticos de los toros arte ahí, ¿no? Que se enfrenta a la bestia, sino que el torero gana puntos, llamémoslo, elogios, cuando es un arte lo que hace. O sea, fíjense cómo se viste el torero. Fíjense la elegancia. Ojalá yo tuviera esa elegancia para caminar y el tipo la tiene frente a un toro que lo quiere comer, se lo quiere atacar. Entonces, de 600 kilos. Entonces, Claro. la elegancia que tienen para pararse, para pasar, y cuando el toro de repente se cansa y para pedir el aplauso del público, es todo realmente una actuación. Si uno sacara, digamos, toda la imagen de la sangre y de que tiene la espada ahí para después intentar clavársela al toro, eh, es algo muy elegante. Es muy, muy elegante y es muy vistoso. Es muy vistoso y puede considerarse arte. Ahora también, obviamente va a decir gente, bueno, está bien, pero ¿para qué matan a un animal? ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué toda esa violencia? Bueno, realmente si fuera el tipo caminando así solamente, ni existiría eso, nadie lo vería. Sería Esa es la Valeria, verdad. totalmente. Claro, entonces también ahí surge la pregunta de qué es el toro ahí, ¿no? Es propiedad, como decía Walter antes, ¿no? Que también es discutible. ¿Es propiedad, los animales son propiedad de la persona? Y yo creo que sí, porque nosotros tenemos lo que tenemos, más allá de la carne, que como dice bien Gustavo, hoy también, para reemplazar a la carne hay que hacer todo un lío, no es dejo de comer carne y nada más, ¿no? Uno necesita mucha propiedad de la carne y la puede encontrar en otros lados, pero bueno, tiene que comer esas cosas, ¿no? Y tiene que como que asesorarse si no sabe. Pero también los remedios, o sea, nosotros tenemos un montón de cosas que nos alargan la vida hoy, gracias no solamente a que fueron probados en animales, esos Porque remedios, son producidos con animales. sino que son producidos con animales. Claro. O sea, los diabéticos pueden sobrevivir gracias a que le sacan, no soy un experto en el tema, pero unas células a los cerdos. Entonces, al cerdo nadie le pregunta si se le quiere sacar la célula. Bueno, a mí me van a decir, bueno, pero es para salvar una vida humana. Bueno, es para salvar una vida humana, pero nadie le pregunta al cerdo. Entonces, es propiedad del humano. Lo que están diciendo es que es porque incluso los grupos, que ya vamos a tocar ese tema también, ¿no? Pero los grupos animalistas más extremos que se te pueda ocurrir, PETA, ¿no? Por ejemplo, seguramente tienen entre sus personas gente entre sus miembros, gente que se enfermó y que fue medicada, o gente que es diabética y fue medicada. De hecho, yo supe hace muchos años que una de las líderes era diabética. Y bueno, tenía que inyectarse insulina, dio unas excusas, no importa, ya cualquier excusa que pongas, porque ellos se oponen también a los experimentos en animales. Entonces, si vamos a ser coherentes, seamos coherentes hasta el final. Te pueden no gustar o te pueden gustar las corridas de toros, pero llamar asesino, como lo hacían con Santiago, como cuenta, y no me extraña, a los toreros o a la gente que va a verlo, ¿tá? Cuando incluso existen los indultos para los toros que hacen bien las cosas, ¿no? Es otro dato interesante Sí, Sí, pero ahí contó. hay una trampa ahí. Hay una A ver, trampa. Hay una trampa porque ahí, digamos, eh, Santiago mencionó muchas veces el tema de la antropo, no te puedo ay, ayudar, ¿eh? No te puedo ayudar. antropomorfización sí. De los animales, sí. de los animales o en la conversión de animales en peluches, y es verdad, ¿sí? Esa visión peluchesca o de Disney Disney. de los animales es cierta. Ahora, a esa visión, él le está anteponiendo otra de carácter similar, pero de sentido contrario, cuando trata a los toros como si fuera el Cid campeador, ¿no? Que tiene una gallardía
y un honor y una disposición al combate, ¿no? Entonces, no, momentito. O sea, el toro no está ahí por elección. El toro está haciendo lo que su naturaleza le indica que haga, ¿sí? Que es defenderse, ¿sí? Al toro le importa 3 carajos cómo va a morir. Si va a morir ahí o va a morir en el matadero, se va a morir. Ni siquiera se va a enterar que se va a morir. Se va a morir. Es más, en el matadero se va a enfrentar con un mazazo en la cabeza que lo va a liquidar de una, y acá lo van a matar en cuotas. ¿Sí? Porque la muerte en la plaza es una muerte en cuotas. Pero ¿Sí? vos tenés la oportunidad de defenderte. Pero te llevaron ahí primero. O sea, no es un Bueno, argumento. No yo es un creo que sí. argumento. Cuando lo pensamos desde el punto de vista humano, no, para mí no sirve ese argumento. Cuando O lo sea, pensamos entre seres humanos, no es aplicable. Pero él En realidad, lo dijo, esto es maravilloso, esto es el no, jardín el del hijo está en el Edén. límite de lo moral, en el Él, límite de lo aceptable moralmente. él dijo, Y esa si es la vos discusión. pudieras elegir entre una vaca que va al matadero y un Sí. toro que va a defenderse ahí, pero, yo bueno, prefiero ser claro, el toro. Y yo pero también, él la verdad. está, pero el toro no Eso, puede eso, preferir. pero El para toro mí no eso, puede preferir. Entonces ese no es un argumento. para mí es como decirle a un tipo que vive en Ciudad Pero la Evita, vaca ¿qué preferís, tampoco. Ucrania o Ciudad Evita? Y bueno, no, dame No, Ciudad la vaca Evita. tampoco. Bueno, pero por eso digo, entre esas dos opciones, si vos me decís Ucrania o Ciudad Vita, yo te digo Ucrania. Entonces, si me das esas dos opciones, sí, obvio. Si me Es das que entre esas dos opciones, yo te elijo una. O sea, claro, pero el toro no elige. Y la Claro, vaca nosotros estamos tampoco. acotando el. Claro. la vaca tampoco, por Por eso eso yo pone lo, esas dos yo lo opciones, porque ninguno de planteo, los dos puede elegir. pero Claro, por eso no, yo lo planteo de los pero derechos de propiedad. él pone digamos, en un estadio superior al toro, porque tiene la posibilidad de defenderse y Ujú. porque tiene la posibilidad de morir con honor y vivado y aplaudido, frente a la vaca que va a recibir un mazazo. Entonces, digo, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Es más, creo que la diferencia en ese punto es a favor de la vaca, y te digo por qué. Porque la vaca va a recibir un mazazo en la cabeza y no se va a enterar que la están matando, mientras que al toro lo van a estar, digamos, matando en cuotas durante un buen rato hasta que finalmente la estocada final le quite la vida, ¿no? Pero va a recibir toda clase de heridas, toda clase de vejámenes. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? Yo, la verdad, ahí no veo diferencia. Y no veo como un argumento en contra de. Santiago dice en un punto que él prefiere abstenerse de comer carne antes de, digamos, como Sí. que en definitiva el consumo de carne está en un escalón moral inferior en relación de las corridas de toros, y la justificación es que el toro puede ser indultado y que el toro puede defenderse. Que tiene Digamos, una chance, digamos. y tiene una chance, ¿sí? Y tiene una Eh, vida mejor antes. pero yo digo, pero esa es la preferencia moral de Santiago. Por la contraria, yo te podría decir, la preferencia del abrigo o la preferencia de la alimentación o la preferencia de la vida, ¿sí? Para otros puede ser superior, digamos, moralmente superior al de la corrida de toros. Y está bien, son preferencias. O sea, lo que a mí no me convence, a mí no me convence el argumento. O sea, tampoco me convence el argumento de que tienen mejor vida incluso que las mascotas de departamento. Sí, es verdad, efectivamente tienen mejor vida, pero tienen mejor vida por una sola y sencilla razón. Y es que la única forma que puede convertirse en un toro bravo es siendo silvestre. Entonces a ver, como le recrean un hábitat para que sea lo más silvestre posible, ¿sí? Y no tenga ningún vestigio de domesticación. O sea, que no vea al humano con habitualidad, ¿me entendés? Digamos, que no aprenda a que el humano digamos, no es un enemigo, digamos, ¿sí? Porque todos los animales aprenden, ¿sí? Después la naturaleza los manda a hacer otra cosa a muchos de ellos, ¿no? Pero todos los animales aprenden, y por eso es que hemos domesticado unos cuantos,
o convivimos con algunos sin domesticarlo, hay un error ahí. El perro no fue domesticado ni desciende del lobo, son dos especies distintas. Este, Era un animal parecido al lobo. Se pero era dice un que animal no parecido era al el lobo. lobo per se. Sí. Este, No, no sé. pero, digamos, pero los animales que conviven habitualmente con humanos aprenden a que el ser humano no es un peligro, ¿sí? Salvo que sea un peligro. Entonces, Claro. por esa misma razón, se lo mantiene lo más salvaje y lo más libre posible, para que vaya después a la plaza. Sí, Digamos, un sentido utilitario, tan utilitario como el que crea vacas en un feedlot, que es una cosa espantosa, que hay una vaca al lado de la otra durante kilómetros y kilómetros, ¿sí? Alimentadas a grano, digamos, de la peor manera posible, nada de, digamos, lo más antinatural posible, porque están criadas para ir al matadero. Es una relación utilitaria, tan utilitaria como la que tenemos con los toros, o como la que tenemos con el perrito, como la que tengo yo con mi perra Botnia. Es una relación utilitaria. ¿Qué hace Botnia? Digamos, ¿por qué mi perra Botnia vive en casa? Y vive en casa porque satisface una necesidad mía y de mis chicos, qué sé yo, de tener a la perra, y porque además se nos coló, digamos, ¿no? O sea, ella decidió vivir con nosotros. Pero, pero es una relación utilitaria, A ver, totalmente, y en no, todos los casos. es que vos estás fijándote, y esto parece que al final va a ser una guerra, ¿eh? Y vos estás fijándote en el motivo. Y él no habló del motivo. Y es irrelevante, hasta te diría, el motivo del por qué se hace así. Está bien, lo que vos decís es verdad, es utilitario, pero tienen una mejor vida. Pero Entonces, me pregunto algo. ¿Qué pensaríamos si dijesen, bueno, vamos a organizar corridas de toro únicamente en lugares en donde la gente esté pasando hambre, con la garantía de que el toro muerto va a ser eh, asado y repartido entre las personas que están ahí? ¿Me explico bueno, a él lo que dijo voy? que a veces se hace eso. Sí, no en Ah, España, pero en Portugal sí. claro, me refiero a lugares bien, bien puntuales en donde haya mucha necesidad de comer, porque una cosa que me pasa a mí que no la puedo resolver internamente, la verdad, es que si yo asistiese a una corrida de toros, me quedaría, creo que la sensación que me quedaría sería muy desagradable, y esto que voy a decir no es un chiste, de verdad, ¿eh? Sería muy desagradable y casi, casi que solo lograría disminuirla comiendo un poco del toro al que mataron, pero por una cuestión de encontrarle algo de sentido a la corrida. Decir, bueno, por lo menos estamos aprovechando esto que Por- se hizo. perdón. Suena ridículo, la verdad, pero... Perdón, no, no suena ridículo, pero hay algo que no tocamos y que Santiago dijo que no tocamos y que quizás en algún momento lo podamos charlar con otro invitado que se ocupa, es un experto, hablé con él, pero tiene un problema personal y no puede hablar en este momento, que es específicamente la economía que hay alrededor de la corrida de toros. Entonces, Ah, si mira. vos querés encontrarle un sentido que es económico, que es fundamental para todo. La economía es lo fundamental para todo el mundo. Primero pensar y después tener, digamos, medios, eh, que está quizás hasta relacionado. Hay toda una economía muy importante que da trabajo, que da empleo, que deja comer a muchas familias. Entonces, vos tenés todo ahí un sentido, si querés encontrarle a las corridas de toro. Hay gente que no le gustan las apuestas, salvando las distancias, ¿no? Pero en Las Vegas, o sea, hay millones de personas que viven de las apuestas. Entonces, yo creo que ahí tenés un sentido y la gente comerá, puede comer por lo menos, no sé qué, si a los toros, vaca o lechuga, pero puede comer, ahí tenés el sentido, le puedes encontrar también otro sentido a la correa de toro. Como yo te digo, a ver, acá hay cosas que yo pongo en la balanza. Como te digo, también no todo Bueno, me convenció, pero hay sentido. hay un antecedente histórico muy próximo, que es lo que pasó con el Real de San Carlos de Colonia.
El Real de San Carlos de Colonia era parte de un complejo que incluía hotelería, era una plaza de toros en Colonia, Uruguay, que construyó todo el complejo Nicolás Mianovich, ¿sí? Con el sentido de llevar a ver corridas de toros en el Uruguay a argentinos que cruzaran el Río de la Plata, se alojaran en sus hoteles y fueran a su plaza de toros. Resulta que ahora tengo dudas si fue en el 1923 o en 1927, pero fue 2 o 3 años después de la inauguración de la plaza. El gobierno de Valle y Ordóñez prohíbe las corridas de toros en Uruguay, y eso terminó con el negocio de Mianovich y con digamos, y hubo un intento de reconvertir al Real de San Carlos en un lugar para espectáculos, pero no funcionó, no era la época, no había las facilidades tecnológicas que hay hoy, y finalmente todo eso que podría haber servido como polo de desarrollo, se evaporó, digamos, ¿no? Pero eh, el argumento económico, eh, claro, yo estoy en contra de la prohibición, entonces me cuesta imaginar, digamos, me cuestan imaginar argumentos, pero no le encuentro al argumento económico tampoco peso suficiente, por más de que haya toda una economía y haya empleos y qué sé yo, digamos, porque ese mismo argumento podría servir casi para cualquier cosa, porque en definitiva cualquier cosa genera movimiento económico, porque somos fundamentalmente generadores y consumidores de riqueza. Entonces necesitamos generar y consumir riqueza permanentemente. Digamos, podría devenir digamos, en la aceptación de prácticamente cualquier práctica, Y digamos, sí, ¿no? no, salvo que uno dañe a otro ser humano contra su voluntad. O sea, a ver, yo adoro a los perros. Los adoro, amo a los perros. Soy como un animalista, pero de los perros, ¿no? Siempre, toda mi vida. ¿Comería perro? No. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Me sentiría culpable, ponele, no sé. Soy humano, al fin y al cabo, y tengo sentimientos y sensaciones, y bueno. Ahora, hay lugares donde se come perro. Hay lugares en Corea, hay lugares en China. Si vos ves, he visto las peores cosas. Los mantienen encerrados en jaulas, así como los tratan a las vacas, ¿viste? O peor. Sí, Y los o como si venden y fuera después se los gallina. comen. Claro, como si fueran gallinas. Y después se los Es que me comen. parece que la excepción es el trato que le damos nosotros. No digo, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero digo, la excepción frente al trato, o sea, en el trato de los perros, es lo que hacemos nosotros con los perros. Digo, No, 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 no. históricamente fueron un animal más de. No, ahora voy a entrar un poco el tema de los perros. Ah, Un perdón. poco leí la historia, pero lo que digo es, a mí me gusta eso, lo que hacen algunos chinos, algunos coreanos. No. No son grupos, son grupos igual minoritarios, pero no importa. ¿Me gusta? No. Los juzgo, o sea, digo, no tienen que hacerlo, tienen que prohibir, son unos asesinos, son unos criminales. No, ninguna cosa. Ni quiero, ni digo que lo tienen que prohibir, ni digo que son unos criminales. Ujú, Porque sería un hipócrita de mi parte. Y sin embargo, yo adoro a los perros. Tengo un perro, lo adoro, lo amo. Siempre tuve perro y cuando este se me vaya, tendré otro. ujú, Y es el mejor compañero de mi hijo, pero yo no puedo juzgarlo en ese aspecto. Sí, no me gusta, no lo haría, me alejaría, eh, pero no soy nadie para hacerlo. Los perros, como bien dice Gustavo, no provienen del lobo, provienen de otro animal, que no me acuerdo el nombre, que era como similar, si se quiere, al lobo. Y hay varias teorías de cómo el perro llegó a ser perro, ¿no? De cómo se abrió en lo que sería salvaje y lo que sería un perro, digamos, doméstico, ¿no? claro. Un caniche toy, un salchicha, ¿no? O sea, bueno, de cómo llegaron las diferentes razas no lo vamos a hablar hoy, eso podemos hablar en un programa que hablemos de perros específicamente, pero los perros domésticos y no domésticos, o sea, salvajes, la teoría más fuerte, digamos, que se dice es que estos animales salvajes querían comer, ¿no? Entonces estaba el ser humano, digamos, el primitivo, por ahí,
todos vivían juntos, ¿no? Y les querían afanar comida, ¿no? Los tipos, los seres humanos, podían cazar con mayor inteligencia, con mayor efectividad, y solían tener mucha comida. Entonces estos animales iban a tratar de afanarle, de robarle la comida. Entonces cuando iban a tratar de robarle la comida, los sacaban Por con ahí hasta se los violencia. Claro. O quizás hasta se lo comían, lo sacaban con violencia. Ahora, había otros que iban amistosamente. Y a esos les daban comida. A algunos les daban comida. Entonces, algunos de estos animales vieron que empezaron a copiar, ¿no? Amistosamente, recibían alimento. Y los que iban de forma agresiva, los sacaban con violencia y no recibían nada, incluso quizás se morían. Entonces, fue así como fueron creándose y cuando se fueron amistosamente, los seres humanos fueron adoptándolos y los otros no. Entonces fue así como a lo largo de miles de años el perro se convirtió en perro y los otros, bueno, el lobo, bueno, no sé, en otros perros salvajes, o no sé bien cómo llamarlos, pero por poner un nombre. Entonces, así es como llegamos al día de hoy, esa es la teoría más fuerte, a tener la evolución perros, como los conocemos hoy. Y después se usaban para distintas cosas, entonces fueron separándose en razas. Pero eso es en la raza que conocemos hoy, digamos, ¿no? Y también hubo mezclas que se usaban para distintas cosas, también para cazar, también para buscar a la presa, también para buscar en lugares chiquitos, todo más que nada relacionado con la caza o con el cuidado de los animales para que no se escaparan. Entonces, digo, yo no puedo ponerme a llamar asesino a nadie. A nadie. Entonces, todos estos grupos, nosotros podemos discutir, debatir 1000 horas, pero todos estos grupos de animalistas o de veganos que llaman asesinos y bueno, son grupos intolerantes y son Yo, grupos fascistas y que no para, tienen ningún tipo para, de pero justificación a creo lo que que el hacen. límite no está ahí. Creo que vos podés pensar que alguien es mala persona y si mata es un asesino y podés decirlo, y podés acusarlo, podés hacer todo Sí, lo que quieras. Hay una sola cosa que creo que divide lo que se puede de lo que no se puede hacer. Y es cuando vos pretendés que el resto de la sociedad se comporte como vos querés en contra de los que se comportan como vos no querés. ujú. Exacto. Apelás al medio político para forzar a los demás a comportarse como vos creés que moralmente uno debe comportarse. En Yo ese aspecto es igual a las drogas la discusión. a Es las igual al tema de las drogas y drogas. a prácticamente todo. Yo, ¿No? mira, estuve pensando hasta un punto, Santiago dice una frase, una parte coincido y la otra la tuve que pensar mucho. Dice, los animales no tienen derechos, pero nosotros tenemos obligaciones para con los animales. Ujú. Y con la primera parte estoy de acuerdo, porque me puse a pensar cuál es el origen del derecho. Digamos, por lo menos para mí, cuál es el origen del derecho. Y para mí el origen del derecho es el acuerdo entre personas que se conceden, digamos, se conceden derechos o se establecen obligaciones, porque el derecho a la vida no es algo que nos esté dado a los humanos. En realidad es algo que concedemos porque Exacto. queremos preservar la propia. La única forma de preservar la propia es convencer a todos los demás, ¿sí? De que, digamos, mi vida es valiosa y la de ellos también. Entonces, a partir de ahí hay un acuerdo. Y las sociedades pacíficas son aquellas en las que la mayoría de las personas coinciden en este principio y a su vez establecen mecanismos eficaces para forzar a los demás a cumplirla. ¿Y por qué ese forzar a los demás está bien? No, no es que esté bien, no está bien, pero es un mínimo, ¿me entendés? Es un mínimo para poder vivir en paz. Con el derecho de propiedad pasa exactamente lo mismo.
¿Por qué yo tengo la obligación de respetar lo del otro? Porque en realidad quiero que me respeten lo mío. Y porque sé que sin lo mío no puedo vivir. Entonces, si yo, digamos, si el otro no respeta lo mío, yo no puedo vivir. Por tanto, yo no puedo pretender que el otro respete lo mío si yo no respeto lo de él. Las sociedades que respetan el derecho de propiedad progresan. Las que lo ponen en entredicho o directamente lo ignoran, bueno, ya sabemos lo que pasa, lo tenemos en la historia cientos de veces. Ahora, detrás de cada derecho que yo pretendo para mí, hay una obligación para mi semejante. Y ese derecho, esa obligación es fruto último de una negociación, explícita o tácita, y que se va, digamos, transmitiendo de generación en generación. Ahora, yo no puedo establecer una negociación con un animal salvaje, ni con un animal dócil. No puedo. No puedo, digamos, frente a un león en la selva, decirle, no, para un poquito, respetá mi derecho de propiedad, mi derecho a la vida, porque yo respeto el tuyo. Es enfermante, o sea, las cosas no funcionan así. Si me viene a comer, lo tengo que matar. ¿Entendés? Entonces, ¿qué obligación puedo tener yo para con alguien o algo? Porque en definitiva, ahora les decimos como si fueran personas, pero no son personas, son otros seres vivos, pero no son personas. ¿Qué obligaciones puedo tener si no emergen de esa negociación que es la que nos permite tener derechos? No hay. Entonces, por eso vuelvo a lo que dije hace un rato, de que nuestra relación con los animales es una relación utilitaria y que la valoración moral que hacemos de esas relaciones utilitarias son valoraciones morales. Y yo puedo decir, no, ¿sabes qué? Aquel que dice ver arte en una corrida de toros, en realidad es un sanguinario. Y aquel que mata a un toro en la plaza es un asesino. Yo puedo pensar eso y puedo decir eso. Lo que no puedo hacer es forzar a los demás a tener mi visión. En todo caso, los tengo que convencer. El argumento retórico con el cual yo voy a intentar convencerlos puede incluir el altisonante asesino. ¿Por qué no? Lo puede incluir. No te va a funcionar, digo, Bueno, si eso vos es querés otra cosa. convencer a alguien, decirle Eso es asesino. otra, está bien, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿me entendés? Pero estoy, en definitiva, hasta defendiendo el derecho de que alguien diga, mirá, ¿sabes qué? Los tipos que comen carne son unos asesinos. Mirá, yo Sí, como carne, no soy asesino de nada, pero bueno, está bien, si para vos soy un asesino, no pasa nada. Ahora, el tema es, si vos querés que la policía venga a buscarme, ¿sí? Y me meta preso por comer carne, ahí estamos en un problema. Bueno, Y en eso definitiva, y en es lo que definitiva, buscan. eso es lo que buscan. ¿Me entendés? Mientras, cuando vamos hacia ahí, tenemos un problema. Hacia ahí tenemos un problema. Y, y, absolutamente. y perdón, pero puede sonar a chiste también, pero no lo es. Las plantas también son seres vivos. No, No le en está- definitiva, Nadie le pregunta a la planta si se la no, quiere pero aparte, comer. O sea, en Está es un bien. ser vivo. O sea, pero en el perdón. veganismo también hay un animal sufriente que es el comensal. Claro, pero hay una cosa que es real, y es que, digamos, a ver, eh, no es la misma relación de empatía que podés experimentar con un perro, con un gato, qué sé yo, que con una ameba, o con una lombriz, o con una hormiga, o Pero, con una cucaracha. pero también Yo no veo sienten. defensores de cucaracha. Bueno, Sí, pero bueno, ¿por la qué ameba no? no, la Porque ameba es no, fea. no siente, no tiene sistema nervioso, Es una digamos. cuestión de, al final, de estética. O sea, ¿entendés? Si vamos a hilar fino como los... Pero es que finalmente Es que se es una cuestión trata de estética. elecciones personales, La- se trata de cuestiones estéticas. Digamos, la estética también es una fuente de la ética y de la moral, es indudable eso. Mirá, una Indudable. vez, otra vez voy a nombrar otra vez a alguien que ya nombré, que es Adalmiro Sáenz. Una vez leyendo un libro de él, yo era muy pendejo, me impactó mucho una cosa que él decía. Él decía, estaba viendo un documental de estos canales así, Nat Geo, así, y estaban mostrando que había
algo así como 10 ballenas encalladas, ¿no? Entonces, 4 buques de diferentes banderas se pusieron de acuerdo, sin siquiera compartir lenguaje e idioma, se pusieron de acuerdo en rescatarlas. Después de una semana de arduos trabajos de 10 o más horas diarias, de las 10 ballenas lograron rescatar a 7. Las otras 3 murieron. Entonces, él decía, cuando yo veía eso, decía, el ser humano es lo mejor que le pasó al planeta. Quiero decir, que personas que ni siquiera comparten el idioma se pongan a trabajar a brazo partido para salvar a otra especie, la verdad que me llenó de orgullo. Y cuando terminaba el documental, en los créditos, mostraban que durante esos 10 días que estuvieron, para que las ballenas no mueran de hambre, las tuvieron que alimentar con 15 toneladas de sardinas. Entonces él se preguntaba, ¿qué pasa con la sardina? ¿Tiene mala prensa? ¿Por qué a la orca o por qué a la ballena sí y a la sardina no? Y él terminaba diciendo, Un somos genocidio una de especie sardina de para dios. salvar. Él decía, somos dioses que desde las alturas decidimos qué animal debe vivir y cuál no. Y se bueno, respondía a sí mismo, sí. Perdón, hubo un caso, esto es en serio, hubo un caso en el que las ballenas en el sur, que son cuidadas, protegidas, y me parece bárbaro que así sea, están en el sur. eh, entonces, me parece bárbaro que sea por turismo, por razones turísticas, qué sé yo, o sea, trae gente, ¿no? Entonces, había unas, no me acuerdo qué ave, que le mordía acá, con el Claro. pico en la espalda. Eso le generaba infecciones a las ballenas y muchas terminaban muriendo. Entonces, claro, están ahí todos los protectores del medio ambiente contratados por el Estado para proteger a las ballenas. Y claro, era como todo un dilema. ¿Qué hacen? La naturaleza dice que el bicho le tiene que morfar acá atrás la espalda y que la ballena se tiene que morir. O el ballenato. Entonces, bueno, ¿qué hacían? Les disparaban como unas. Les disparaban. O sea, con un arma que trataban de no herirla a claro, El la pájaro. terminaba matando por pero inanición y a muerte. veces lo terminaban matando igual. No digo con el mismo balazo, lo hiriendo. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Quién sos? O sea, ¿por De qué hecho, elegís entre...? de hecho, si hablamos de respetar la naturaleza, no deberías intervenir. No, O sea, por eso, no deberías intervenir, debería dejar que el bicho, el Claro. ave, se coma a la ballena. lo que pasa es que compramos la versión, o sea, es como confundir a la naturaleza con el paisaje, Claro, ¿entendés? sí, 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 no, Digamos, es todo estético, aquello que vemos lindo es naturaleza, digamos. es estético. Me pasó una vez Claro. que en un trabajo que yo tenía, yo le conté que había entrado un ratón a mi casa, cuando escuché que entró en la trampa, metí la trampa en un balde con agua, esperé 5 minutos, tiré después el agua eh, con el ratón y toda la basura. Ujú. Eh, y y una compañera se enojó. Me lo hubieras dado a mí, que quién sos, que estás loco y que sos violento y que no sé qué. Entonces, tipo, había gente alrededor mío, por suerte, era la única que opinaba de esa manera y todos los demás saltaron a defenderme. Y uno le preguntó, le dice, cuando entra, porque esto me pasó cuando vivía en Israel, y en Israel hay unas cucarachas que son, no sé, tipo, las pisás, tenés que más o menos combatirlas como si fueras un caballero, ¿no? Claro. Porque si las pisás, a veces ni es suficiente, tenés que pisarla 14 veces, son así, son muchas vuelan, es un Ujú. horror. Entonces le dice, cuando entra una cucaracha a tu casa, ¿qué haces? Claro. Dice, bueno, yo no la mato, le digo a mi novio que la mate. Dice, peor. Le dice, Genial. estás Ella pidiendo es la que autora otra. intelectual, extraordinario. Claro. Es mejor que la mates vos, que mandes a otro a matar a una cucaracha. Entonces, es una cuestión estética al fin y al cabo. El ratón es más lindo que una cucaracha. O al ser, digamos, más
no sé, si se quiere, más parecido al resto de los animales que vemos, que la cucaracha, entonces está bien matarla. Está mal matarlo al ratón, pero está bien matar una cucaracha. Porque la cucaracha, encima, un ratón te puede incluso morder, quizás. Y una Sí, cucaracha claro, no te va a hacer nada, nada. Es imposible que te haga cualquier tipo de daño. tal cual. Sí, sí, sí. Este, y sin embargo matás a la cucaracha. Es una cuestión estética, al fin y al cabo. Que bueno, por eso Santiago hacía mucho hincapié en el tema de él hablaba de los animales de Disney, ¿no? Todo lo anglosajón, que es cierto, ¿no? Que también yo lo mencioné en el programa, que uno ve un programa de Nacho y realmente uno ve la gacela que lo está siguiendo un leopardo de 100 kilos, una gacela o de más de 150 kilos o de 200 kilos, y una gacela que no le hizo nada, pobrecita, estaba comiendo pasto con su familia y viene esta bestia a comérsela y uno dice, por favor, gacela, escapate. Pero hasta que ve, si uno sigue viendo el programa, y eso está bueno que hagan en estos tipos de documentales, siguen mostrando al leopardo, ponele que no tiene éxito, a la mamá leopardo que no tiene éxito y no le puede dar de comer a sus hijos, y los hijos empiezan a morirse de inanición. Y la leopardo hembra está triste y viendo cómo su hijo muere, y dice, no, qué lástima que no agarró a la gacela. Entonces, te pones en ese dilema. Entonces hay que ver las cosas como son, no hay que verla con esa fantasía que le hagan muchas cosas. Yo creo que Santiago, desde ese punto, atinó a la hora de referirse a la corrida de toros. Es un buen punto. No sé qué opinan. Sí, 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 yo, digamos, ahí me parece que, como dije antes, ¿no? Que termina siendo lo mismo, pero con sentido contrario, ¿no? Digamos, cuando pone al toro como un exponente de la gallardía española, Porque eso justifica su accionar, claro. exactamente, ¿no? Exactamente. No es ni una cosa ni la otra, digamos. La naturaleza es lo que es, digamos, ¿no? Pero uno no necesariamente tiene que. El ser humano es grande porque logra dominar la naturaleza, no porque convive con ella, Ujú, ujú. ¿sí? Claro. La grandeza del ser humano es sobreponerse a su propia naturaleza débil, ¿sí? Porque en definitiva no soportamos fríos extremos, no tenemos reservas de alimentos, no podemos hibernar, Físicamente no somos muy fuertes no tampoco. somos muy fuertes. eh, o un perrito nace y a los poquitos días ya se está alimentando solo por ahí, digamos, y puede sobrevivir sin su madre, pero anda que un bebé de recién nacido o de unos meses o de apenas un año o de dos o de tres pueda sobrevivir sin el cuidado de un adulto. Anda que sí, ¿no? Y somos siendo más débiles, tenemos una fortaleza y una fortaleza enorme, que es nuestra capacidad de pensar. Y a partir de nuestra capacidad de pensar, es la capacidad que tenemos de formar grupos, de defendernos mutuamente, digamos, de Cooperar. procurarnos alimentos, de cooperar, y a partir de ahí de construir sociedades complejas y de hacernos dueños de el hábitat en el que nos tocó vivir, al que dominamos, incluyendo a los animales, a los que convertimos en herramientas de nuestro propio progreso. Y esos son finalmente los animales, todos los animales, los domésticos, los que usamos para alimentarnos, los que usamos para vestirnos, los que usamos por entretenimiento. En definitiva, son herramientas nuestras. La valoración de lo que hacemos con los animales es una evaluación moral de cada uno de nosotros. ¿Qué sé yo? A mí, francamente, a mí no me gusta, digamos, la caza deportiva es una actividad que me parece espantosa, Sí. ¿sí? Francamente espantosa. Ahora, eh, no, no tengo nada que decir de los tipos que salen a cazar. Es más, de hecho, ¿cuántas veces he comido liebre en escabeche que cazó alguien? ¿Cuántas?
digamos, ¿no? Y bueno, la casa, por lo menos, la casa debe poder decir, finalmente termina la alimentación. El tipo que va y mata un elefante por deporte, o mata un león por deporte, o mata un ciervo para tener la cabeza del ciervo colgada, bueno, ya no se usa, pero antes se usaba. Sí, claro. Eh, es cierto, los ciervos se comen y habitualmente se comían, pero hay muchos animales que se mata por caza deportiva que ni Sí, siquiera sí. sirven para ser comidos. Además, ¿O qué podemos decir, qué sé yo, de las riñas de gallo? La riña de gallo donde dos pobres bichos se revientan para que nosotros los miremos y apostemos. Sí, pero se pelearían igual sin apuestas, viviendo en libertad. Eso también hay que decirlo, ¿no? Sí, pero se tendrían que encontrar en un ámbito muy cerrado y disputándose de la misma claro. gallina. Sí, Ya tendrían que sí, chocar con el por hambre. territorio. De la naturaleza realmente, o las peleas de perros, ya que hablamos Ujú. también existen las peleas de perros. O qué podemos decir del pobre burro desgraciado al que le toca arrastrar el carro toda su vida, flaco. Y bueno, pero bueno, es parte de que nosotros estamos en la cima de la pirámide alimenticia y nosotros tenemos intelecto y los pobres bichos no. Entonces hemos convertido todo el resto a nuestro servicio. Entonces lo que creo que podemos adoptar una posición que creo que en definitiva es la que a veces sin querer y a veces queriendo terminan adoptando los ecologistas radicales que piensan que en realidad el ser humano es una desgracia para el planeta y que solo deberíamos existir unos poquitos. Claro, muchas veces ellos se incluyen entre los Claro, poquitos. dentro de los cuales, claro. Sí, pero vivirían 15 años con sus Eso es políticas. buenísimo, Está claro. bien, pero bueno, qué sé yo, eso lo verían después, pero ¿me entendés? Es decir, que nosotros somos una especie de virus o plaga y que hay que exterminarlo, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenés la posición más radical posible, ¿no? Es el equivalente al muerte al macho del feminismo radical, Ujú, ujú. ¿sí? Este, el tema es que esa muerte al macho, mientras sea discursiva, está todo bien, cada uno tiene derecho a pensar lo que se le ocurra. Distinto es si agarran fusiles y empiezan a Ujú. matar chicos, ¿no? Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Y yo creo que ese es el problema de fondo, es el tema de la imposición política de las ideas morales, que lo vemos en todos lados, ¿no? Lo vemos en todos lados. Y en la confusión de que lo que es legal es legítimo y de lo que es ilegal es ilegítimo, cuando muchas veces lo legal es ilegítimo y lo ilegal es totalmente legítimo. No hay que olvidarse y es bueno recordar una, otra y otra vez que la esclavitud fue legal y no era legítima. El holocausto. Que bueno, iba ahí. Que matar judíos era legal, ¿sí? O Y sea, ayudarlos era un crimen, de ayudarlo era Siempre un fue. delito. era un delito, era un crimen, ¿sí? No nos podemos olvidar que hasta hace no demasiado tiempo, en términos históricos, era una diversión ver a dos seres humanos peleando entre sí a muerte o ver a seres humanos corriendo detrás de los leones. Y eso, digamos, en tiempos históricos pasó hace un rato. Sí, claro. Ujú. Y era totalmente legal. Y era totalmente legal. ¿Sí? Es más, encabezaba, encabezaba el circo el emperador. Ujú. ¿Sí? El circo romano lo encabezaba el emperador o el cónsul, depende de la época histórica. Entonces, no hay que olvidarse de eso y no hay que decir, no, pero es legal. Francamente, me importa tres velines si es legal o si es ilegal. Es ilegal consumir drogas y en realidad no es ilegítimo consumir drogas, porque es tu propio cuerpo y es tu propia vida y es asunto tuyo. Y eso que yo no he fumado en mi puta vida ni siquiera un porro y no me interesa tampoco. Ya no lo digo desde una Claro. favorable a las drogas. Es más, o sea,
si yo he hecho algo, digamos, contra las drogas, lo he hecho en mis hijos, en los que yo crío. Les digo, miren muchachos, si quieren conservar el cerebro, traten de no meterse en este camino. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay gente a la que le pega muy mal. Digamos, Ujú. ¿no? O sea, independientemente del uso recreacional y de todo lo que le quieras Si decir. no, miralo a Walter. Míralo, Yo soy guay. un buen ejemplo. Yo, uniendo los temas, yo digo, la única forma que me enfrente a un toro de 600 kilos es que esté repuesto. Si no, ni en pedo. ¿Qué querés que te diga? Claro. Pero me parece, y acá yo quería, digamos, quería cerrar un poco lo que estuve pensando a partir de lo de Santiago, y digo, no, no Ujú. termino de convencerme porque como arte no lo veo, como espectáculo sí es un espectáculo, es evidente que es un espectáculo, tiene una economía detrás, tiene gente que paga entrada y lo va a ver, tiene gente especializada en criar estos toros, tiene gente especializada en torearlos, tiene fans, tiene una economía detrás, tiene todos los condimentos de un espectáculo. Pero, qué sé yo, viste, a mí hasta ahora no me llega. Capaz que un día voy a Madrid y lo contacto a Santiago y vamos a una corrida de toros y salgo fascinado y lo veo como un arte y qué sé yo, y puedo cambiar. Me he cambiado muchas veces en mi vida. Hoy no lo siento así, digamos, ¿no? Tampoco siento el argumento cultural, tampoco siento el que sea legal o ilegal. Este, eh, con respecto a si es más moral comer carne que matar un animal en la plaza, para mí termina siendo exactamente lo mismo, eh, exactamente lo mismo, ni por el lado del sufrimiento, ni por el lado de nada, porque tampoco me seduce la idea de que, digamos, de que el toro pueda tener una vida posterior, tampoco, porque tampoco él se la procura, tampoco le importa, o sea, es su naturaleza, no, vamos a dejarnos joder, o sea, este, no, todo el resto me parece que es darle al animal o poner en cabeza al animal una visión humana de las cosas, ¿no? Entonces ahí está el tema, es nuestra visión, ¿sí? Entonces yo pensaba, digo, con esto de los derechos y de las obligaciones, ¿no? Y con la fuente del derecho, y pensaba en dos cosas que hacemos que establecen obligaciones con derechos pasados o futuros a los que aspiramos. Una es lo que llamamos la patria potestad, el hecho de que criamos a nuestros hijos. Y es una retribución a que nos criaron primero, finalmente, y no otra cosa. Y no me quiero meter, pero por ahí encuentro una justificación de la gente que se opone al aborto, aunque es harina de otro costal, digamos, ¿no? Pero en definitiva yo puedo estar diciendo, yo estoy en contra del aborto, ¿sí? Porque nací. Claro. Es un buen argumento contra el aborto, pero digamos, uno cría a los hijos porque lo criaron a uno, digamos, ¿no? Y en definitiva es la retribución de una gentileza, digamos. Y con la misma razón, uno protege ahí, es la retribución, es una obligación que retribuye un derecho pasado. Y el cuidado de los viejos es una obligación que uno establece con la expectativa de que cuando uno sea viejo sea Claro. cuidado. Bueno, sí. El problema con el cuidado de los viejos y con el cuidado de los niños es que nos hemos ingeniado para algo que es privado de cada uno, ¿sí? Yo cuido a mis hijos y cuido a mis viejos, con los que tengo obligaciones, en algo que es de la sociedad completa. Entonces establecemos la seguridad social para que entre todos cuidemos a los viejos y Y ahí está el establecemos problema. una serie de mecanismos para que entre todos cuidemos a los hijos. O sea, la cagamos, muchachos, Exacto. la Exacto. cagamos. Entonces, con ese mismo truco, pretendemos establecer obligaciones que otros tengan que sufragar. Porque la prohibición de la corrida de toros es una obligación para otro, para el que le gusta ir a la corrida de toros, o para el que vive de la corrida de toros. ¿Sí? Le estás estableciendo una obligación. Vos no podés hacer esto. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta.
o porque lo encuentro moralmente repudiable. Y ahí está el fondo de todo el problema. Y los problemas de vivir en sociedad que tenemos, los tenemos en virtud de ese mecanismo. Ese mecanismo. Creo que esa es mi conclusión. Está muy bien. Yo lo que dije en el principio, con la mía, es que digamos, hubo argumentos que, bueno, fui mencionando. Yo sí creo que preferiría morir como un toro en batalla, si se quiere, que ir al matadero como una vaca. Eso sí, yo creo que si pudiera vivir mejor, no importa el motivo, preferiría mejor 5 o 6 años o los años que sea, que más o menos el tiempo vive la vaca, creo, también, o incluso más, hasta que se la mata. Creo que si pudiera elegir entre esas dos opciones, la elegiría. Creo que hubo argumentos de Santiago me hicieron, digamos, creo que lo fui diciendo a lo largo de este programa, parcialmente tiene una visión más positiva, pero yo creo que al haber nacido en esta cultura que no está acostumbrada a eso y que ve en eso, sí, un acto violento, y que yo creo que casi diría instintivamente lleva a que siga sin gustarme, de alguna manera, decir, bueno, no es algo que yo, digamos, iría a ver cotidianamente, quizás como hace Santiago. Sí, iría una vez a una corrida de toros en España, sí lo iría a ver, más allá de si es tradición, si es arte, si no es arte. Creo que lo iría a ver, a conocer, para ver cómo es esa experiencia. Del mismo modo que iría a ver en las Islas Feroe, eso es un tema que yo hace mucho, quiero traer al programa, pero no puedo, cómo matan a una... no son, se le dice ballena, pero no son ballenas como la conocemos, que miden 500 metros y pesan 1000 kilos, son más parecidas como a los delfines. Una Eh, tonina. no me acuerdo bien qué animal es, pero La tonina es parecida. Sí. entran al mar y con así como unas cuchillas gigantes los matan, el mar se tiñe de rojo. Es y es también, dicen, no dicen, no sé si es arte, pero sí dicen que es tradición, realmente lo hacen. Es milenario el tema. Eh, y los tiran así como a la costa y están todos los animales muertos ahí. Bueno, no es una imagen muy bonita para ver, para nosotros, digamos, pero sí quiero, yo estoy seguro que alguna vez voy a viajar a las Islas Feroe y voy a ir específicamente en esa época. Quiero ver eso, quiero tener la experiencia de verlo. Opinar a favor, en contra, no importa, pero quiero tener la experiencia de verlo y además tiene, lo que sí yo creo es que tiene todo eso un sentido, tanto en las Islas Feroe, que tiene el sentido de también la economía, porque también venden los animales para comer, pero no solo para comer, sino para hacer aceites, y bueno, le sacan el aceite y lo venden también. Bueno, tiene toda una economía detrás. Eh, tienen sentido. Quizás el sentido ese no es suficiente para nosotros, eh, que puede ser también y es válido. Pero el sentido para mí está. Y los animales, nos guste o no, son propiedad de los humanos, de quien lo tenga. Así como yo detesto ver a los perros enjaulados y tratados de esa manera, no puedo yo prohibirlo ni nada por el estilo. Eh, Así que mejoró mi visión sobre los toros, no del todo, creo que nunca lo va a poder ser por el ambiente en el que yo nací, pero no creo que sean así, no creo que sean criminales, no creo ninguna de esas cosas, ni mucho menos. Walter. Bueno, a ver, más o menos en la misma línea, creo que no participaría de un espectáculo de esa naturaleza. Tendría que ser alguien con la capacidad retórica de Santiago para convencerme. No me imagino formando parte, no creo que lo pasaría bien. Eh, Respecto a los animales como derecho de propiedad, creo que no hay más que ver los animales que están en extinción y los animales que no. Yo creo que las gallinas no están en extinción, por poner un ejemplo, precisamente por eso. Hace unos años viajé a las cataratas y la guía turística, pobre chica, yo después me puse a hablar a solas con ella para no incomodarla, pero
ella me decía que tenían un problema muy grande con el contrabando de animales, sobre todo de así loros, ¿no? Y cacatúas, ¿viste? Y ese tipo de aves. Me decía, hemos encontrado en la frontera gente que los introduce en termos de mate para pasarlo del otro lado, vivo el bicho, ¿eh? Para pasarlo del otro lado. Entonces lo que hicimos fue declararlo patrimonio y qué sé yo. Entonces yo después hablaba con ella solas y le decía, mirá, yo creo que por más declaraciones que le hagas al bicho en cuestión, si la gente por acá está pasando necesidades básicas, como por ejemplo no poder darle comer a sus hijos, declarándolo bien patrimonial, patrimonio cultural o príncipe de Andorra, la gente lo que va a hacer es contrabandearlo con más frecuencia porque el precio va a subir. Claro. Eh, todo esto mientras ella llamaba a la seguridad del lugar y bueno, claro. Pero me parece que está bien claro eso. Aún así me sigue quedando la espina, la duda de si corresponde, pese a que el animal sea propiedad de alguien, someterlo a semejante espectáculo. Pero es algo que me va a quedar dando vueltas en la cabeza, seguramente. Bueno, gente, estas fueron nuestras opiniones, esta batalla que se dio acá. Como verán, no siempre opinamos de la misma manera, y está bien, igual siempre tengo razón yo. Así Obvio. que, así que bueno, pueden opinar abajo, obviamente, darnos su opinión sobre el asunto, y será obviamente respondida. Por supuesto, obviamente la razón la voy a tener yo otra vez. Así que, y eso lo manejo yo, así que la respuesta va a ser, va a ser mía. No voy a andar Ah, consultando. perdón, y un animal que no tocamos, que me traje acá, el arma que lo contrarresta, que es el espiral para los Eh, mosquitos. Yo quiero asesino. que venga uno a defenderme a los mosquitos. A ese, a ese te aseguro que lo masacro. Esa es la tocada que le das al mosquito. Por Dios. Para As- mí, en la historia de la humanidad viene el fuego, la rueda, Playboy y esto. Playboy. Sí. Sí, y por orden cronológico eso va primero, ¿eh? Sí. Así que bueno, gente, pueden, como dije, opinar a favor, en contra, lo que quieran. Es un tema complejo, es un tema polémico, así que valoramos todas las opiniones siempre y cuando sean con respeto. El único que puede faltar respeto acá soy yo. Así que recuerden suscribirse ahí. Si están en la computadora, tienen el botón, todo lo que tienen que hacer es apretar ahí donde dice suscribirse, apretar y suscribirse. Si están en el celular, bueno, ahí donde abajo del video dice suscribirse, suscríbase. Pueden tocar la campanita también si está en YouTube para que los videos nuevos que nosotros hacemos les aparezcan pling ahí. Y también creo que les llega al mail. También estamos en Anchor, también estamos en Spotify, también estamos en lacuriosidadlibralgato.com. ¿Me falta algo? Ah, sí, en las redes sociales, por supuesto. Así que, bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. Será hasta la semana que viene. Y como siempre, chau, chau.